Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación web utilizando como lenguaje de programación Java y el framework Spring. Bien, donde en este momento nosotros ya contamos con la siguiente interfaz, registrar, interfaz que contiene el siguiente formulario para poder registrar usuarios en nuestra aplicación web, donde vamos a ingresar el nombre, el apellido, un email y un password. Bien, y ahora vamos a crear el procedimiento para poder obtener la información de este formulario y poder enviar esta información al servidor, para poder crear los procedimientos de poder insertar esta información del usuario en la tabla user que tenemos en nuestra base de datos de tipo MySQL. Bien, y lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior, y para esto pasemos a nuestra IDE NetBeans, donde yo tengo el siguiente archivo llamado registrar de tipo JavaScript, y vamos a crear una clase colocando la siguiente palabra class. Se crea una clase y a esta clase yo la llamaré registrar. Bien, hay que abrir paréntesis y de último llave, y de esta forma tenemos una clase. Bien, bueno, me está marcando un error. Vamos a seleccionar la primera dirección. Bien, dentro de esta clase vamos a crear un método y yo a este método lo llamaré registrar. Ahora, para poder enviar la información de nuestro formulario vamos a utilizar el método post para poder enviar esta información al servidor. Ahora pasemos al archivo registrar de tipo JSP. Tenemos un formulario. Podemos observar que tenemos el siguiente formulario. Bien, y este formulario contiene un nombre. Vamos a utilizar el nombre de este formulario para poder obtener todos los elementos de este formulario. O sea, vamos a obtener todos los nombres de los campos de texto que nosotros tenemos justamente aquí, donde tenemos el siguiente campo de texto que contiene el siguiente nombre. Los nombres de estos campos de texto son los mismos nombres de las variables que nosotros tenemos en la clase user de tipo Pojo. Pasemos al siguiente directorio, models, user. Podemos observar que tenemos los siguientes elementos o los siguientes atributos de esta clase. Podemos observar los siguientes nombres, son los mismos nombres que estoy utilizando justamente en los siguientes campos de texto. Estoy utilizando los nombres de esos elementos porque de esta forma es como nosotros vamos a proporcionar la información a esos elementos de la clase user. O sea que utilizando los nombres de estos campos de texto vamos a obtener la información de estos campos de texto para poder proporcionárselo a estos elementos. Bien, continuemos, y como vamos a utilizar el método post, vamos a utilizar jQuery y vamos a invocar al método post, y podemos observar los parámetros que recibe este método. Primero recibe la URL a donde vamos a enviar los datos, luego la data, que es el dato que vamos a enviar nosotros por post, luego un método o una función anónima que va a recibir la información que nos devuelva el servidor. Vamos a colocar el nombre de un método. Bien, y he colocado la siguiente cadena de texto, que es el nombre de un método que estará en nuestro controlador registrar. Esta es la dirección donde nosotros vamos a enviar nuestros datos. Solo he colocado el nombre del método porque prácticamente ya estamos en el controlador registrar y solo tenemos que colocar el nombre de nuestro método. Ahora el segundo parámetro son los datos que nosotros vamos a enviar por post. Hay que colocar coma. Luego voy a utilizar jQuery para poder obtener la información de nuestro formulario. He colocado lo siguiente para poder obtener el nombre de un formulario. Podemos observar que aquí tengo la palabra name y voy a obtener el nombre de un formulario llamado registrar. Y lo que haré será obtener toda la información de ese formulario y lo voy a serializar. Voy a serializar todos los campos de texto que estén justamente en el formulario con toda su información para poder enviarlo por post hacia el método registrar. Ahora hay que colocar coma, y el tercer parámetro es una función anónima que va a recibir los datos que nos devuelva el servidor, o sea nuestro controlador, por si tenemos algún error
o hemos insertado correctamente la información en nuestras bases de datos, o cualquier mensaje que nos devuelva al servidor. Bien, clic derecho, formato. Bueno, me ha colocado mal. Bien, tenemos de la clase, tenemos del método, tenemos paréntesis del siguiente método post, luego llaves. Bien, creo que tengo algo mal. Bueno, haré lo siguiente. Voy a tener que ordenarlo manualmente. Bien, creo que de esta forma se ve más genial. Ahora, dentro de la siguiente llave vamos a colocar un mensaje para poder visualizar por consola la información que me devuelve el servidor. Y justamente he colocado el siguiente parámetro para poder obtener la información que contenga el siguiente parámetro. Muy bien, ahora vamos a ejecutar este método justamente desde nuestro botón. Pueden observar que aquí tenemos el evento click de nuestro botón. Vamos a ejecutar la clase registrar, clase que nosotros ya hemos creado, y vamos a ejecutar el método registrar que tenemos justamente en esa clase. Vamos a verificar si todo está funcionando correctamente. Justamente aquí voy a colocar un alert solo para verificar si estamos ejecutando el siguiente método. Bien, voy a guardar y voy a ejecutar la aplicación nuevamente. Bien, voy a pasar a registrar. Cuando nosotros presionemos este botón tiene que mostrarme un alert. Bueno, me está mostrando el siguiente mensaje que tenemos que rellenar estos campos de texto, pero aún así tendría que haberme mostrado un mensaje. Inspeccionar elemento. Pasemos a consola. Tenemos un error. Registrar no está definido, o sea, la siguiente clase, registrar. Bueno, vamos a verificar. Me está indicando que la clase registrar no está definida, o sea, no la hemos declarado o no la hemos registrado. Cabecera. Tenemos registrar. Voy a pasar nuevamente al navegador. Clic derecho. Ver código fuente en la página. Tenemos el archivo registrar. Vamos a verificar. Bueno, lo que pasa es que no se han guardado los cambios. Vamos a actualizar. Correcto. Ya tenemos los siguientes cambios. Voy a actualizar nuevamente la siguiente vista. Voy a presionar el botón para poder verificar si podemos ejecutar nuestro alert. Bueno, seguimos teniendo problemas. Error de sintaxis. Tenemos un error de sintaxis en el archivo registrar. Bueno, lo que pasa es que yo tengo la clase con paréntesis y las clases en JavaScript no tienen que contener paréntesis. Por este motivo no me estaba funcionando el format porque cometí este error. Bien, correcto, ahora ya contiene el color correspondiente de una clase y del método. Muy bien, voy a guardar. Voy a pasar nuevamente al navegador. Voy a actualizar la vista. Voy a presionar el botón. Correcto, me muestra el siguiente alert. Esto significa que ahora todo está funcionando correctamente y aquí ya no tenemos ningún error. Bien, genial. Ahora ya tenemos todo el código por el lado del cliente para poder enviar nuestra información de nuestro formulario al servidor. Ahora tenemos que pasar al servidor, tenemos que pasar a nuestro controlador registrar. Y vamos a crear un método para poder obtener la información que nosotros enviemos desde el código de JavaScript. El método que nosotros vamos a crear
se va a ejecutar utilizando la petición por post. Y voy a crear el siguiente método. Bien, tenemos que importar unas librerías. Bien, también una librería para la siguiente clase de la anotación. Tenemos que también importar librerías para la siguiente interface, para la clase user y para la clase que vamos a utilizar para poder validar nuestros campos de texto o los elementos de la clase user. Bien, pero nos hace falta una librería. Bien, para la siguiente interface. Ahora tenemos la siguiente anotación que nos permitirá retornar datos, y en este caso vamos a retornar datos de tipo string. Luego tenemos la siguiente clase que nos ayudará a validar los elementos de la clase user, o sea, sus atributos, si sus atributos contienen información. Luego tenemos la siguiente interface que vamos a utilizar para poder verificar las propiedades del siguiente objeto de la clase user, porque para poder validar nuestros elementos de la clase user necesitamos la siguiente etiqueta o la siguiente anotación indicando que vamos a validar los elementos de la clase user. Y utilizando la siguiente interface vamos a capturar esos elementos y vamos a verificar si esos elementos contienen su información correspondiente de acuerdo a la información que va a almacenar cada elemento, porque si pasamos a la clase user pueden observar que justamente tenemos los siguientes elementos que están almacenando datos de tipo string, bien, o los otros diferentes tipos de datos. De acuerdo a las validaciones que nosotros vamos a crear, así vamos a verificar esos elementos y también si esos elementos están totalmente vacíos. Luego vamos a crear ese procedimiento para poder obtener la información de esta interface y poder asignarle información a las propiedades que requieran un dato. Bien. Luego tenemos la siguiente interface para poder proporcionar solicitudes para el servlet. Bien, aquí estoy agregando los siguientes comentarios. Para la siguiente anotación, lo que hace es básicamente verifica si los datos que envía al método son válidos, o sea, los datos que nosotros vamos a enviar desde el lado del cliente utilizando JavaScript. Vamos a capturar esa información del formulario y vamos a proporcionarle esa información al siguiente objeto, y de esta forma nosotros vamos a validar las siguientes propiedades, porque estas propiedades requieren un dato, bien sea de tipo string, de tipo integer, pero solo vamos a utilizar estas propiedades o estos atributos de tipo string, nombre, last name, y vamos a utilizar password y también vamos a utilizar email, y vamos a verificar si estos elementos contienen su información correspondiente utilizando la siguiente anotación. Ahora tengo el comentario de la siguiente interfaz, que esta interfaz va a obtener los elementos del siguiente objeto que está validando la siguiente anotación, ya que esta interface necesita la siguiente anotación, que con esta anotación nosotros estamos especificándole qué objeto de modelo vamos a validar, que en este caso será el objeto user. Bien, esta interface va a obtener los elementos que nosotros estemos validando justamente del siguiente objeto para poder crearle los mensajes de error o verificar qué elemento no contiene su información correspondiente. Por este motivo, primero va la siguiente anotación, luego el modelo que nosotros queremos validar y de último va justamente la siguiente interface. Bien. Ahora tengo el comentario de la siguiente interface. Muy bien. Ahora vamos a verificar si podemos obtener la información de nuestro formulario justamente aquí en el servidor, y para esto vamos a colocar un return. Y vamos a colocar el valor de null por mientras. Bien, vamos a guardar y justamente aquí voy a colocar un breakpoint y voy a ejecutar
esta aplicación en modo de depuración utilizando el siguiente icono. Bien, se ha ejecutado la aplicación. Ahora voy a pasar a registrar. Voy a ingresar datos. He ingresado el siguiente email, una contraseña. Ahora voy a presionar el siguiente botón. Bueno, me muestra el siguiente mensaje. O sea, el siguiente alert. Tenemos que eliminar ese alert. Muy bien, y rápidamente pasamos a nuestro NetBeans en modo de depuración para poder depurar nuestro código. Ahora lo que haré será colocar el puntero sobre el siguiente objeto o por el parámetro user. Muy bien, como pueden observar tenemos información. Vamos a desplegar lo siguiente y nos muestra la siguiente ventana, donde podemos visualizar los siguientes elementos de la clase user, o sea, los atributos de la clase user, y hay elementos que contienen su información. Como les mencioné anteriormente, utilizando los nombres de estos elementos, nosotros le proporcionamos nombre a nuestros campos de texto utilizando los nombres de estos elementos. Por este motivo, estos elementos contienen la siguiente información, porque obtuvieron la información de esos campos de texto que contienen sus respectivos nombres. Tenemos el dato Alex, que está justamente en el siguiente atributo. En last name, el apellido. En email tenemos el email. Y en password tenemos la contraseña que yo ingresé. Bien, muy bien, genial. Esto significa que todo está funcionando correctamente. Ahora, si nosotros colocamos el puntero sobre el siguiente objeto, vamos a desplegar. Bueno, vamos a pasar a ventanas de variables locales. Justamente aquí tenemos ventana de variables locales. Si no se muestra, pueden pasar a depuración. Bueno, pasemos Windows. Debuguear, variables locales o variables. Bien, ahora tenemos el siguiente objeto de la siguiente interfaz. Podemos desplegarlo. Tenemos un objeto, podemos observar el objeto user justamente aquí. Y podemos observar que aquí tenemos las siguientes propiedades. Esto significa que esa interfaz, utilizando el siguiente objeto, ha capturado los atributos de nuestra clase user y está lista para poder verificar si estos atributos contienen su información correspondiente, como el atributo name, last name, email y password, que contienen información. Y aquí podemos visualizar el tipo de datos que están almacenando esos elementos. Bien, luego vamos a utilizar a esta interface para poder generarle mensajes de errores por si estos elementos están totalmente vacíos o no contienen su información correspondiente, como el nombre, el apellido, el email o la contraseña. Bien, bueno amigos, hasta aquí este video donde ya podemos obtener la información de nuestro formulario por el lado del cliente, luego enviar esta información al servidor y capturar esta información en nuestro controlador registrar. Y lo que prosigue es crear los procedimientos para poder validar la información de esos elementos y luego crear el procedimiento para poder insertar esta información en su respectiva tabla que nosotros tenemos en nuestra base de datos de tipo MySQL. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.